En el tema de hoy, los valientes de Dios. Les voy a demostrar cómo es que ustedes son esos valientes que estarán para siempre junto a Dios. Si son hijos de Dios es porque han nacido del vientre de su madre espiritual. El Espíritu de Dios es poder, amor y dominio propio, y no cobardía. Entonces los valientes son aquellos que han procurado entrar por la puerta estrecha. Su hermano Álvaro Martita mencionó que la puerta ahora está más estrecha para las insensatas. Claro, porque al ellas escuchar la palabra aleluya, se asombran porque su mente ha sido embotada y aunque esa palabra significa alabanza a Dios, ellas no pueden entenderlo. Hace un año atrás, en julio, cuando sus hermanos Hugo y Cecilia nos visitaron desde Canadá, yo tuve un sueño con dos puertas. Una era grande y hermosa y estaba hecha de hierro, y la pequeña era una puerta de ratón. La puerta grande y hermosa estaba afuera en la calle y la pequeña estaba dentro de la casa. Entonces, mientras hablaba con Hugo y Cecilia, yo a cada rato miraba la puerta de ratón para ver si llegaban los que habían sido arrastrados. Dentro de esa puerta yo veía varias lumbreras y eso me indicaba que había gente buscando la puerta para entrar a la casa. Pero cuando volví a mirar, se habían apagado todas las luces y le dije a Hugo, no encontraron la puerta y se perdieron. El significado de ese sueño es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Cada vez que yo hablo, la puerta parece ponerse más pequeña y se les hace más difícil entrar por ella. Por otra parte, para los afeitas se les hace más fácil entrar por la puerta estrecha y por eso están llegando más y más. Aunque les digo, si las vírgenes insensatas siguen en las tinieblas y no buscan a Dios de corazón puro, no habrá manera de hallar la puerta. Mira cómo dice el salmista en Salmos capítulo 14, versículos 2 y 3. Melquisedec Lisbeth miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando tú veas que ya no regresan a casa, es porque no hemos visto a ningún justo entre ellos, ni buscan a Dios de corazón limpio. Están corrompidos y esclavos del hermano mayor. En el caso de las vírgenes insensatas, en vez de vencer al hermano mayor con el menor, como Dios lo prometió, han huido y se quedaron en esclavitud. Mira cómo dice en Génesis capítulo 25, versículo 23. Y le respondió Melquisedec Lisbeth, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Eso solo puede ocurrir si eres guiado por el Espíritu Santo que te enseña a cómo ser ese pueblo fuerte que puede vencer al mayor. Porque eso no es algo que cualquiera puede hacer. Tienes que ser un espiritual para poder vencer al enemigo y hacerlo tu siervo. En la dispensación anterior, donde nadie podía vencer al hombre terrenal, era porque estábamos sin aquel rey que vendría. Pero en estos días del fin se levantaría un rey. Mira cómo dijo el profeta Oseas en el capítulo 3, versículos 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terrafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Melquisedec Lisbeth su Dios y a David su rey y temerán a Dios y a su bondad en el fin de los días. En estos versículos nos encontramos con otra figura para identificar y relacionar con nosotros el pueblo de Dios. El rey David es una figura del que se iba a manifestar en este tiempo, que es el fin de los días. Y no iba a ser un hombre llamado David. Pero miremos el significado de ese nombre. El amado y querido, o el elegido de Dios. Un amado, querido y elegido por Dios es el que iba a ser rey en este tiempo. Lo más importante que se ha ocultado, pero hoy es revelado por el Espíritu Santo, es que ese rey es la esposa de Dios Padre, Melquisedec. Cuando los escribas decían que Cristo era hijo de David, mira cómo ella les decía, en Marcos capítulo 12, versículos 35 al 37.
Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Esta es una evidencia irrefutable de que Cristo estaba presente en el tiempo de David, y por eso dice, por el Espíritu Santo dijo el Señor Melquisedec a mi Señor Cristo. Sus dioses eran Dios Padre y Dios Madre. Ahora que entendemos que David, ese rey que se iba a manifestar para los días del fin, en verdad es la esposa de Dios, es que podemos entender lo que pasó con David y Goliat. ¿Recuerdan a Goliat, el que se paró en batalla contra el pueblo de Dios y fue David el único que lo venció? Bueno, hoy vamos a hablar sobre David y Goliat, que también son figuras del hombre espiritual y el terrenal. El mayor, que en sentido figurado representa al hombre terrenal, en Babilonia es un rey, en Egipto es un faraón y también en Filistea es un Goliat. En esta historia vamos a ver las figuras que hoy en día podemos usar en comparación con vencer al enemigo de la manera que Cristo nos enseña. También veremos cómo es que en espíritu ustedes son descendientes de David. Les voy a mostrar todas las muchas figuras que se relacionan con lo que hemos vivido en las dos dispensaciones, que hoy en día conocemos como los dos pactos. El viejo pacto, que representa al hombre terrenal, y el nuevo pacto, que representa al hombre espiritual. David era un joven que venció al enemigo con la confianza que tenía en sus padres. Él aprendía de Cristo y sabía cómo tratar con el incircunciso Goliat, que representa a un gerente en la mente carnal. Mantengamos en mente que Goliat no se había levantado en contra de Israel hasta que Dios nombró a David como el próximo rey, después de Saúl. Porque Saúl ya le había fallado a Melquisedec Lisbeth, y ellos levantaron a un hermano menor, el espiritual, para vencer al mayor. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra contra el pueblo de Israel, y los hombres de Israel se pusieron en orden de batalla. Empecemos en 1 Samuel, en el capítulo 17, versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte, al otro lado, y el valle entre ellos. En este versículo podemos ver que los filisteos representan al hombre de pecado, el desobediente, el hombre terrenal, y los de Israel representan al pueblo de Dios, los hijos fieles, porque Dios solo estaba con el pueblo Israel y no con los filisteos. Y esos dos montes representan al monte Sinaí, donde están los hijos de la esclava Agar, e Israel estaba sobre el monte Sión, donde están los hijos de la libre Jerusalén. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Miremos el significado de la palabra escuadrón para ver cómo es que Goliat se refería a Israel. Unidad militar comandada por un capitán. Podemos ver que la batalla era comandada por un capitán de orden. Por eso Goliat dice, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Y con el significado de la palabra escuadrón nos confirma que el incircunciso se refería al orden de Melquisedec y no era Saúl el que comandaba, y más adelante lo verán. Goliat, que representa al hombre terrenal, se está burlando del espiritual que vino a conquistarle. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Aquí vemos cómo se cumple, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y en el caso de las vírgenes insensatas, por no recibir al hermano menor, no han podido vencer al hermano mayor y siguen esclavos de su mente carnal. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel,
dadme un hombre que pelee conmigo. Ese hoy es un eterno presente, porque cuando escuchan la voz de Dios, es que el hombre terrenal, con su rebeldía, reta al campamento del espiritual. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Se imaginan al rey de Israel turbado y en gran miedo por las palabras de un hombre incircunciso? Ya vieron por qué cuando Goliat llamó a los hombres de Israel escuadrones, no se refería a Saúl como el comandante de ese ejército en orden. David tenía que tocar su arpa para calmar a Saúl, porque después de haber sido desechado por Dios, su postrer estado vino a ser peor y se atormentaba fácilmente. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Melquisedec Lisbet tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Melquisedec Lisbet se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Dios ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Melquisedec Lisbet te mandó. Samuel trató de ayudar a Saúl, pero su rebeldía lo condenó con Dios. Mira cómo dice en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Melquisedec Lisbet a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Saúl fue el primer rey de Israel, pero le falló a Dios y fue desechado. Hoy hemos visto cómo Dios ha desechado la tercera parte de sus ángeles por no obedecer a su voz. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ahí está la figura de los 40 años, donde el hermano mayor reinaba como el hombre terrenal, el que nos acusaba de día y noche. Pero aquí viene el hermano menor, el valiente, para enfrentar al mayor, en el nombre de Melquisedec Lisbet. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Eso es figura de la etapa que vivimos con el arcángel Miguel y sus ángeles, cuando batallábamos contra Satanás y sus ángeles en la batalla de Armagedón, que es en la mente. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La pregunta de David es válida. ¿Cómo es posible que estos hombres que tienen al todopoderoso Dios de su lado, como su capitán, y que están en perfecta unidad, tengan miedo a algo o a alguien que esté en contra de ellos? Eso era alarmante para David, un hombre tan creyente y amador de sus señores. Qué lindo como él dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El Dios viviente es Melquisedec Lisbet, que no tienen fin de vida. Hoy en día se ha levantado ese rey elegido por Dios, que vendría a regir a las naciones con vara de hierro. Pero ese rey que se iba a levantar era por voluntad de Dios. Mira cómo dice en Hechos, capítulo 13, versículos 22 y 23. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo:
he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Cuando se refiere al Salvador de Israel, que vendría de la descendencia de David, se está refiriendo a su valentía y fe en Dios. David era un hombre valiente, igual que ese rey que se levantaría. Y hará todo lo que Dios quiera. Yo hago todo lo que Melquisedec quiere. Ahora vamos a seguir con la historia de David para que vean lo que pasó. Saúl mandó a buscar a David y cuando llegó donde él, mira lo que David le dijo. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Melquisedec Lisbet me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Melquisedec Lisbet esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ahí David le está diciendo a Saúl, yo no puedo pelear con las mismas armas que usan los hombres terrenales. Yo tengo las armas que me han entregado Melquisedec Lisbet, y con esas yo voy a vencer a ese enemigo, el hermano mayor, que en este caso es Goliat. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Dioses? ¿Por qué Goliat maldijo a David por sus dioses? ¿No se supone que el único Dios de David era Jehová? Es que David dio su grito de guerra por Melquisedec y por Lisbet. Ahora podemos afirmar que David anduvo con Melquisedec Lisbet. Por eso él se refería a 2 señores. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dando a entender que David tenía 2 señores y por eso Goliat maldijo a los dioses de David, que eran Melquisedec Lisbet. Hoy en día vemos lo mismo. Todos esos hombres terrenales maldicen a Dios Padre y Madre por causa del levantamiento del hermano menor, el espiritual. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Melquisedec Lisbet de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En este versículo podemos confirmar lo que se leyó en Hechos, capítulo 13, versículo 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. La descendencia es del que venía en el nombre de Melquisedec Lisbet. De la misma manera que vimos a David ir a batallar contra Goliat en el nombre de Melquisedec Lisbet, es como ese descendiente vendría a batallar con la mente carnal
Y así es como en estos tiempos del fin uno pueda identificar a ese rey tan esperado. Por eso dice en Mateo capítulo 21, versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana significa la que tiene salud. La vida eterna es la salud que yo les traigo a los hombres justos que tienen hambre de vida. Melquisedec Lisbeth te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Melquisedec Lisbeth no salva con espada y con lanza, porque de Melquisedec Lisbeth es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. Ahí está su roca, que es Cristo. Y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, en la mente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim, hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Eso es lo que hemos hecho con ese hermano molestoso, y al estar sometido nos sirve como está escrito que lo haría. Pero eso requiere un verdadero valiente para poder vencer a un Goliat sin miedo alguno. Las vírgenes insensatas, cuando vieron que la batalla era con Goliat, se asustaron y salieron huyendo. No confiaron en su Dios. Ustedes son ese pueblo valiente que ha vencido a su mente carnal con el poder que Melquisedec Lisbeth le han entregado en su mano. Con esa piedra que es Cristo han vencido al enemigo. Ahora, esto que voy a decir es para los que siempre son vencidos por su mente carnal. No digan que son parte de mi reino, porque no lo son. Si tú te dejas influenciar fácilmente por el hombre terrenal, entonces eso me afirma que Melquisedec Lisbeth no ha hecho morada en ti. No hay excusa. Si estás coqueteando con las tinieblas, te garantizo que vas a terminar como el resto del mundo. Arregla tu casa para que no mueras y vivas eternamente. Como le dijo el profeta Isaías a Ezequías. Vamos a leerlo para que lo tengas bien claro en tu mente. Capítulo 38, versículo 1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Melquisedec Lisbeth dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Es muy importante entender que después de haber escuchado el Evangelio eterno, si dices estar en mi reino, no puede haber tinieblas en ti, porque es peligroso. Como hemos dicho anteriormente, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Y a mis santos ángeles que me visten de lino fino cada día, queremos felicitarlos por su valentía en no tenerle miedo a ese Goliat, y ahora son reyes en esta tierra, están reinando en justicia y equidad. En mi reino solo existe la paz, y estamos orgullosos de ustedes por ser más que vencedores en Cristo, Lisbeth.